mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios, y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios, y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Bendiciones. Qué bueno es poderle ver en este día martes 15 de agosto del año 2023. Estamos encaminados precisamente en este programa Levantando una Generación Profética, y Dios ha puesto en nuestro corazón de que debemos de hacer una impartición acerca de los últimos tiempos, o hablar de los últimos tiempos, de lo que la Biblia precisamente hace un reflejo. Cuando los discípulos en el capítulo 24 del libro de Mateo, reza la Biblia en el versículo 1 del capítulo 24, dice: y salió Jesús y se iba del templo. Y esa actitud de Jesús, dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mire qué interesante, porque
precisamente Jesús venía de adentro del templo y yo me pregunto, ¿qué habrá visto Jesús internamente en el templo que lo motivó a irse, a retirarse, a salirse e irse? Sin embargo, en el verso 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué Jesús responde esta pregunta? Vamos al verso 1 de regreso. Porque dice que Jesús salía del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Jesús venía de ver internamente el templo, pero los discípulos estaban interesados en que Jesús viera el templo por fuera y no por dentro. Y entonces Jesús responde en el verso 2, mira todo esto, de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el verso 3, los discípulos hacen una interrogante a Jesús. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué importante, porque después de que los discípulos, si leemos del verso 1 al verso 3, miramos que pasa un tiempo. Sale del templo, se iba, los discípulos quieren llamar la atención de Jesús, le dicen, mira el templo, mira todo esto. Jesús le responde, no quedará piedra sobre piedra, siguen caminando, llegan al monte de los olivos, y estando en el monte de los olivos, sus discípulos lanzan la interrogante y preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es interesante porque de pronto la mayoría de los cristianos nos quedamos con la interrogante sin responder. Mi tema en esta noche, vamos a tratar de responder parte de esta pregunta o al menos encaminarnos a lo que precisamente Jesús trató de decirle a los discípulos. Mi tema en esta noche, ¿qué sucederá ahora? Creo que a partir de hoy, los subsiguientes viernes y martes del mes de agosto voy a estar hablando acerca, hoy voy a hablar qué sucede ahora, pero el viernes voy a hablar acerca de la Agenda 2030. Luego voy a hablar acerca de dónde se encuentra la iglesia actualmente. Después voy a estar hablando acerca de el 28 de octubre, acerca del eclipse que se aproxima ahora para el 28 de octubre, en 3 meses. ¿Cuál es el significado? Después voy a estar hablando acerca de las señales del tiempo final y voy a terminar hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Jesús, el Espíritu de Dios me está introduciendo a temas como estos. Por supuesto, son temas que le van a ayudar a usted y a mí a abrir los ojos y entender proféticamente y escatológicamente dónde nos encontramos. Así que prepare su espíritu, prepare su corazón, porque posiblemente vamos a hablar de algunas cosas donde la iglesia está en una transición. La iglesia está haciendo una traslación, está siendo quitada de una posición a otra posición. Y creo de que usted y yo debemos estar entendidos en los tiempos. Creo de que Números capítulo 12, en el verso 32, cuando David conformaba el ejército y llegó a la tribu de Isaacar y dijo, de la tribu de Isaacar 200 dichos en discernir los tiempos y las oportunidades, lo que Israel debía de hacer. Creo que no solamente es discernir los tiempos, conocer las oportunidades, sino orientar al pueblo qué es lo que debe hacer. Y creo que Dios
nos está llevando precisamente a ese momento, en esa dirección, de que podamos nosotros, todos sus ministros, todos sus pastores, todos sus maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, conducir la iglesia en este tiempo de las señales del tiempo final. Así que voy a ir a un canto, disfrute y prepárese para que entremos en materia en esta noche. Así que ya volvemos. Las cosas están cambiando, hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios, y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Bueno, y entrando en materia, quiero que en la pantalla aparezca Mateos capítulo 6, el verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10, creo que nos va a posesionar en la respuesta a la pregunta, ¿qué sucederá ahora? Mateo 6, 10. Creo que nos va a posesionar precisamente en la respuesta a la pregunta, ¿qué sucederá ahora? ¿Dónde tiene que estar la iglesia? ¿Cuál? Ahorita, proféticamente, ¿qué es lo que Dios está diciendo a la iglesia hoy? Este verso que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Creo que la iglesia ha entrado en dos movimientos poderosos. El movimiento refrescante del Espíritu de Dios es un movimiento donde Dios se está haciendo sentir, donde Dios está haciendo una visitación a su iglesia, a su pueblo, donde Dios está haciendo mostrar, donde su presencia, donde el sentimiento del ser humano está percibiendo la presencia angelical, la presencia divina, la presencia del reino de los cielos. Un movimiento que está permitiendo de que ese amor frío, ese verso que dice en Mateo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriaría. Creo que la respuesta a ese verso es el movimiento refrescante del Espíritu de Dios, que va a traer, o que ya trajo, o está trayendo un segundo movimiento en la iglesia. Es el movimiento de restauración de todas las cosas en Jesús. Recuerde esto,
de que en el libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo 2, en el verso 28, dice que después de esto él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los versos que anteceden a Joel 2:28 dice: y os restituiré lo que comió el oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, que Dios lo que está diciendo es que para una temporada específica Él restauraría todas las cosas en nosotros. Todo cuanto la iglesia primitiva, cuando comenzó en el primer siglo, si nos preguntamos cómo comenzó la iglesia primitiva, comenzó con poder y comenzó con gloria. Ese es el origen de la iglesia. Entonces, si Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿cuáles fueron los dos ministerios específicos con que comenzó la iglesia? Recuerde que el movimiento que se generó en la ascensión de Jesús fue un movimiento apostólico. Jesús escogió a 12 discípulos, que a su vez los convirtió en apóstoles, y apóstoles que tuvieron la tarea de dar inicio a la iglesia de Jesucristo en aquel tiempo, en el primer tiempo. ¿Qué generó este movimiento apostólico? Generó una cosecha de alma sobrenatural y desató un poder y autoridad sobrenatural en el primer siglo. Si no, miramos a un Pedro y a un Juan entrando en la iglesia de Hermosa. Lo miramos entrando y los miramos diciendo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Eso es uno. Lo segundo es que dice la Biblia en el libro de Hechos que todas las cosas las tenían en común. Recuerde esto: Jesús orientó y dijo: vayan, pónganse unánimes juntos. Pareciera una misma palabra, pero son dos palabras totalmente diferentes. Unánimes en el pensamiento, unánimes en lo que querían, pero juntos en un mismo lugar, juntos físicamente en un mismo lugar. Y creo de que Dios, en este movimiento refrescante del Espíritu de Dios, que dio inicio, no ahorita, dio inicio décadas atrás, cuando el pentecostalismo en las naciones del mundo se empezó a generar, cuando escuchábamos hablar de los diferentes moveres del Espíritu, que escuchábamos movimientos de sanidad, movimientos de bautismo del Espíritu Santo. Hubo un movimiento de la risa, hubo un movimiento de que la gente caía, el movimiento de milagros, el movimiento de señales, el movimiento de prodigios. Tanto así, descubrieron hombres y mujeres de Dios como Catherine Kuhlman, como Maurice Cerulo, como T.L. Osborne, como el pastor Carlos Anacondia, como el pastor Claudio Frecio, como Peter Warner, como Keith Silvoso, como Cindy Yeco. Gente que visitó lugares donde tal vez los países occidentales tal vez no nos damos cuenta que existen, como el continente africano, como Haití, como Nigeria, países donde no se conoce el Evangelio del Reino, pero que estos hombres y mujeres de Dios fueron llamados para visitar estos lugares. Y se generó un movimiento sobrenatural, un movimiento tan fuerte del Espíritu de Dios que se generaban milagros sobrenaturales en ellos. Tanto así, hombres y mujeres encorvados eran enderezados sus huesos y se levantaban. Brujos en esos lugares tiraban la red en el cemento y podían pescar. ¿Verdad que suena increíble? Bueno, suena increíble porque nosotros no hemos estado en esos lugares.
Pero hoy usted y yo somos bienaventurados, porque ahora el movimiento refrescante del Espíritu no solamente inició en esos países africanos, sino que ahora ese movimiento refrescante del Espíritu de Dios nos está visitando, nos está activando, nos está volviendo a hacer al primer amor, nos está retrayendo hacia el lugar santo, nos está retrayendo al altar, nos está retrayendo a que cada uno de nosotros edifiquemos el altar en nuestros hogares. Y creo de que esta parte de la oración de Jesús en el capítulo 6, verso 10 del libro de Mateo, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, es lo que la iglesia de Jesucristo precisamente tiene que esperar en este tiempo, porque ya el tiempo donde el libre albedrío era más libre, más espontáneo en la humanidad. Hoy el libre albedrío usted lo va a tener que pesar, porque usted va a ver dos escenarios. Usted va a ver el escenario, nosotros vivimos en dos mundos. El mundo natural y el mundo sobrenatural, el mundo espiritual. Ahora, ¿dónde está viviendo ahora usted? Usted me dirá, pues, pastor, si yo soy humano, soy carne en el mundo humano. Sí, correcto. Y estoy de acuerdo con usted. Pero mientras usted está sumergido en el mundo natural, entonces usted come del mundo natural. Pero ante la situación que se aproxima, generado precisamente, no solamente por el pecado del mundo, sino por los términos de los tiempos, tendremos que pesar el poder vivir en el mundo espiritual. Ahora, el mundo natural dice, si no trabajo, no como. Y la gente que reza, ¿no? Y habla mucho acerca de, yo soy como Santo Tomás, dice mucha gente. Hasta no ver, no creer. Y mucha gente hoy, que estoy predicando ahora aquí, y estoy enseñando esto, posiblemente tomará esta enseñanza como una demagogia o como una mentira o como solo en la mente mía se puede pasar, pero voy a darle algunas razones por las cuales yo creo firmemente de que la iglesia está entrando en un movimiento refrescante del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece a usted el calentamiento global que le ha llamado la ciencia? ¿Qué le parece de que están prediciendo de que las temperaturas, al menos aquí en Nicaragua, ayer estuvieron a 37 y 39 grados? Y gente con algún padecimiento crónico no puede soportar este calentamiento, bueno, culturalmente le decimos en Nicaragua bochorno, ¿no? Este bochorno, la gente con enfermedades crónicas no lo puede soportar. Y eso crea un impacto en la vida de la persona. Y entonces, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, crea un impacto. Y precisamente se están desarrollando muertes por doquier. Gente que muere en los buses, en los parques, en los vehículos. Uno. Dos. Guerras, rumores de guerras, pestilencias. Entonces todo eso me hace entender de que algo no natural, que el mundo no puede controlar, está pasando. Y sencillamente, cuando usted ve que algo el mundo natural no lo puede controlar, entonces usted vuelve sus ojos a Dios, lo voltea para arriba y usted dice, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces, ahí es donde entra nuestra fe. Ahí es donde entra el movimiento refrescante del Espíritu de Dios y nos hace acercar a nosotros. Y creo que la iglesia de Jesucristo tiene una necesidad enorme de conocer los tiempos por que estamos viviendo. Porque son precisamente el conocimiento de los tiempos los que nos van a dar la garantía de poder tomar el camino correcto,
de hoy hacia adelante. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La versión popular dice, mi pueblo pereció por falta de información. Cuando usted tiene falta de información, lo que lo lleva a usted es a cometer errores. Y creo de que Jesús, precisamente por eso, está motivando corazones alrededor del mundo, en pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, para predicar acerca de este tema. ¿Para qué? Para que usted reciba la información y obtenida la información usted tenga la habilidad, la dirección y la decisión de tomar el camino correcto. Por eso es que la obra restauradora más importante está llevándose a cabo en la actualidad. Jesucristo está conduciendo a su iglesia progresivamente hacia un destino final. Y para poderla conducir a un destino final, Dios necesita activar lo que activó en el origen, un movimiento apostólico y profético que ha entrado hoy por hoy no solamente en los países de América o los países europeos o los países de África y el continente africano, sino también aquí en Latinoamérica. Hoy se ha empezado a desarrollar también un movimiento apostólico y profético. ¿Por qué? ¿Por qué era cuestionado el mover apostólico 2 décadas atrás? Porque todo el mundo defendía la tesis de que solamente había 3 ministerios: el pastor, el evangelismo y el maestro, ¿correcto? Pero yo pregunto, ¿cómo comenzó la iglesia? Si vamos a Efesios 4:11, y si me la puedes buscar en la versión actual, Manuelito, mejor todavía, y me lo pones en pantalla. Entonces quiero llevarlo a Efesios porque muchos historiadores, teólogos, cuestionan el hecho del movimiento apostólico, cuando el movimiento apostólico fue el iniciador de la iglesia de Jesucristo, de una iglesia de poder, de una iglesia de autoridad. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El verso 12. A fin de capacitar. La palabra capacitar es la palabra enseñar, o la palabra discipular, o la palabra formar. A fin de formar, discipular, enseñar, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Oiga, y aquí viene lo contundente, para edificar. Ahora, ¿cómo definimos la palabra edificar? La palabra edificar es la palabra construir, formar, levantar, darle cuerpo, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero el verso 13, es determinante para usted y para mí. De este modo, todos llegaremos a la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces en esto? No dice Efesios 4:11 que constituyó temporalmente a los apóstoles y a los profetas. Él dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, ahí no dice que es temporal, que es temporario. Ahí dice que lo formó para que edifiquen, para que capaciten, para que enseñen, para que entrenen. Y eso es precisamente, aunque hubo una temporada, porque tenemos que entender cómo comenzó la era,
comenzó apostólica y profética. Después, ¿cómo pasó? Pasó la era evangelística. El evangelismo se desarrolló. Recuerde que hubieron más, pero voy a recordar lo que yo en mi temporada tal vez pude conocer. Evangelistas como Billy Graham, como Luis Palau, como Alberto Motesi, como Theo de Osborne, como Carlos Anacondia, como Morris Cerulo. Evangelistas de multitudes. Yo recuerdo perfectamente bien que cuando una cruzada del evangelista Billy Graham, un mensaje sencillo acerca de Jesús, y hacía el llamado y usted miraba cómo la gente pasaba numerosamente arrepintiéndose para aceptar a Jesucristo. Pero vino una era, eso fue una era evangelística, pero vino una era de pastor. ¿Por qué? ¿Por qué la era de pastor? ¿Cómo se sumó después del evangelismo el pastor? Porque ahora teníamos la necesidad que esa gente que se ganaba los evangelistas fueran pastoreadas. Y entonces se desató la era pastoral. Y entonces empezaron a salir los pastores, los llamados pastorales. Pero después de que Dios sacó el evangelismo, levantó el pastorado, ahora tenía la necesidad de levantar maestros para discipular, para enseñar, para capacitar, para poder edificar a esta gente que se habían ganado los evangelistas y que estaban pastoreando los pastores. Ahora necesitaban ser enseñadas. Entonces tenemos tres eras: el evangelismo, el pastoral y el maestro. Pero ahora Dios tiene la necesidad también de traer un movimiento profético. ¿Por qué profético? Porque ahora ya se ganaron las almas, ya están siendo pastoreadas, ya fueron enseñadas, pero ahora necesitan ser guiadas. Dice la Biblia que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. ¿Cómo se dirigió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Y miremos, a través de profetas, como Elías, como Eliseo, como Daniel, como Josué, como Moisés. Todos ellos fueron profetas que su tarea, su asignación era guiar al pueblo. Entonces Dios tiene la necesidad en este tiempo de los profetas. Evangelistas, pastores, maestros, profetas. Pero ahora también, en estos tiempos finales, ¿qué va a suceder? Que Dios también está levantando un movimiento apostólico. ¿Por qué apostólico? Y es lo que tal vez muchos de mis consiervos y muchos de mis hermanos que critican o no están de acuerdo con la tesis apostólica, no hemos podido entender de que el movimiento apostólico o el mover apostólico fue lo que hizo nacer a la iglesia de Jesucristo en el primer tiempo. En el libro de Ageo 2.6, creo que, Manuelito, Ageo 2.6, miremos qué dice el Señor, porque si hablamos de la primera iglesia, entonces ¿qué Dios habla de la segunda? Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Verso 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendré el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 8. Miles de la plata y miles del oro, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oh, a ver, ¿qué casa?
qué casa? ¿Qué casa estaba viendo el profeta Ageo? ¿Será que nos estaba viendo a nosotros? Si pudiéramos tomar esta profecía de Ageo y ubicarla en el primer siglo, en la primera iglesia, que el profeta estaba viendo la iglesia primitiva, y al ver la iglesia primitiva, vio el esplendor de esa iglesia, una iglesia con poder, una iglesia donde dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dice que Pedro se paró en el portico, dice, y predicó. Y se convirtieron como 3,000. Y en la segunda prédica se convirtieron como 5,000. A ver, ¿qué tenían esos apóstoles? ¿Qué tenían esos apóstoles? Que el movimiento que ellos estaban generando era un movimiento de gloria. Y ahora Dios, a través de Ageo, dice que la gloria postrera, o sea, de esta casa, de la iglesia primitiva, sería mayor que la primera. O sea, que cosa que ojo no vio, y he oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Creo que la era apostólica para este tiempo va a cumplir 6 funciones, pueden ser más, pero quiero hablar de 6. Va a cumplir 6 funciones específicas. Número 1, llevar el evangelio a áreas no alcanzadas. Y creo, para dar testimonio de lo que está pasando en mi país, Nicaragua. Ha habido un movimiento, se han levantado 4 movimientos en Nicaragua, de hecho, no de derecho. De derecho está la Alianza Evangélica, está el Consejo Nacional de Pastores, están las asociaciones, están las denominaciones, están los ministerios que gozan de personería jurídica, pero ahora Dios ha levantado 4 movimientos de hecho. El primer movimiento de hecho se generó hace 2 años y medio, que se denominó el Movimiento por Amor a Nicaragua. Este movimiento por amor a Nicaragua prácticamente se ha desarrollado en 2 años y medio en visitar 117 ciudades en mi país, de 154 que hay. Y se han repartido más de 28,000 paquetes de alimentos al mismo número de pastores, porque es un movimiento que está trabajando con los pastores, con la pastoral de Nicaragua. Este es un movimiento. El segundo movimiento que se generó después que nació por amor a Nicaragua, nació el movimiento Pastores Unidos por la Nación. Este movimiento, a diferencia del por amor a Nicaragua, el movimiento Pastores Unidos nació, se generó, reuniéndose el liderazgo denominacional, el liderazgo de organizaciones, y ellos están enfocados en trabajar con los líderes denominacionales y se reúnen cada sábado y se van cada sábado a una ciudad también a orar juntos. Hoy mismo creo que están en Matagalpa porque el día sábado tienen una cruzada con la asociación Billy Graham. Ok, este movimiento ya lleva también 2 años en el país y está avanzando. El otro movimiento es el movimiento Tomando Mi Nación. Este movimiento Tomando Mi Nación es un movimiento que va a la ciudad, reúne a las autoridades locales, seculares, de gobierno de la ciudad, ora en la ciudad por aire, por tierra y por mar. Miren qué interesante. El cuarto movimiento se generó recientemente, hace 1 año. Este cuarto movimiento nace y se ha denominado Puerta de la Montaña. Pero es un movimiento que está reuniendo masas. Ya lleva como 5 cruzadas masivas, donde concentra 40,000, 50,000, hasta 60,000 personas en una noche, con el evangelista Nathan Morris, de Houston, Texas.
Entonces, ¿qué me lleva a entender de que Dios está sobre la marcha del tiempo profético y está activando un movimiento apostólico que, aunque los que andamos allí no seamos reconocidos como apóstoles, ¿verdad?, no significa que Dios no tenga el manto puesto sobre ellos como apóstoles y esté generando ese mover apostólico para perfeccionar y edificar la iglesia para este tiempo que viene. Entonces, yo digo, si el movimiento apostólico nació para llevar el evangelio a los lugares donde no ha sido predicado, en Nicaragua ya inició el movimiento apostólico. Número 2, este movimiento apostólico plantará iglesias sobre la base de Cristo y ayudar a las iglesias establecidas a volver a este fundamento espiritual. Número 3, este movimiento apostólico va a designar y entrenar a líderes iniciales de una iglesia. Discipular, capacitar, entrenar, enseñar. Número 4, este movimiento va a tratar con problemas específicos de falsa doctrina. Y es lo que estamos generando. Porque hoy en lo que andamos predicando, que son 3 temas específicos en los cuales estos 4 movimientos se andan enseñando. Número 1, andamos enseñando acerca de la identidad. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Andamos enseñando sobre el tema de la eclesía. Y andamos enseñando acerca del principio del reino de los cielos. Creo que la iglesia debe ser enseñada precisamente en la oración de Jesús. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y qué es reino? Bueno, no lo voy a tocar hoy, qué es reino, pero precisamente eso es lo que andamos enseñando. Principios del reino. Número 5, promover la unidad en el cuerpo de Cristo y la creación de redes de iglesia. ¿Qué significa? De que hoy que andamos visitando nosotros Nicaragua, andamos conociendo los principales líderes locales de cada ciudad y andamos diciéndoles: tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, y eso está generando la unificación pastoral en cada ciudad. Y número 6, creo que este movimiento apostólico también va a demostrar e impartir la dimensión sobrenatural del reino de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, en lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Creo que el viento de Dios está soplando sobre la iglesia para más propósitos que solo bendecir y refrescar. Porque siempre lo que hemos enseñado a la iglesia y el lugar donde la iglesia se encuentra es el lugar de bendecir y refrescar. O sea, yo llego a la iglesia para ser bendecido y para refrescarme en el espíritu. Pero no. Ya la iglesia, estoy hablando de lo que sucederá ahora. Ya la iglesia está siendo activada para otras cosas. No solamente es de bendecir y refrescar, sino el de ser enviado, tomar las armas espirituales y salir a la batalla final. Eso es precisamente lo que viene. Hay cosas más profundas en este tema que tal vez no tenga el tiempo para tocarlas, pero son cosas profundas. El Espíritu Santo ha sido comisionado para empezar a separar el trigo de la cizaña. Es un tema que la iglesia debe empezar a predicar. Usted, amado consiervo, debe de empezar a abrir los ojos y a ver el trigo y la cizaña dentro de la iglesia. Y permitir al Espíritu de Dios que haga la separación del trigo y la cizaña, de lo profano, de lo puro
de lo carnal y lo espiritual, de la falsedad y la verdad, separando las ideas religiosas del hombre de la palabra pura del cielo. No se trata únicamente de llenar la iglesia y estar permitiendo que las cosas pasen, porque de pronto la cizaña está en la iglesia y usted se gana 10 y la cizaña le corre 20. Entonces, lo que no estamos haciendo es separando el trigo de la cizaña. Y cuando hay palabras muy fuertes, en el caso nuestro, ¿no? En la iglesia, donde estamos nosotros ministrando, muchas veces cuando estoy predicando, yo le digo, pues mire, usted no está aquí, usted no está amarrado aquí. Usted le quiere servir a Dios, esto es una cuestión de voluntad. Dios no lo tiene a la fuerza. Pero si no va a edificar, tampoco le vamos a permitir que destruya. O usted edifique, pero no va a destruir. Así como dijo Jesús, los que por mí son, dejen. Pero que los contra mí son, apártalo. El que conmigo no corta, desparrama. Cuando sus discípulos llegaron, mira, ahí andan unos predicando en tu nombre. ¿Qué decir? ¿Los corremos? No, déjenlo. Los que no son contra mí, por mí son. Entonces, el que conmigo edifica, está trabajando conmigo, pero el que conmigo no edifica, destruye. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque Él va a separar en este tiempo. ¿Qué es lo que sucederá ahora? Dios, el Espíritu de Dios, en este movimiento de restauración va a separar las acciones activadas por nosotros mismos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Va a separar los ministerios de servicio para nosotros mismos, porque hay ministerios para nosotros mismos, que los ministerios de sacrificio. Claro, los ministerios para nosotros mismos no tienen sacrificio, pero los ministerios de sacrificio son aquellos que nos hacen renunciar a nuestra posición privada, personal. Son aquellos que nos llevan a dar el todo por el todo. Número 6. Ahora es el tiempo de que el pueblo de Dios acampe alrededor del monte de Dios hasta que cada uno sepa su llamado, ubicación, ministerio y relación con el propósito mayor de Dios dentro de su iglesia. Este es el tiempo en que usted tiene que identificar cómo está el cuerpo de Cristo dentro de su congregación. ¿Quiénes son pies? ¿Quiénes son ojos? ¿Quiénes son cabeza? ¿Quiénes son manos? ¿Quiénes son boca? ¿Quiénes son orejas? ¿Quiénes son narices? ¿Quiénes son manos? Y su tarea es ubicarlos en el lugar que Dios quiere que funcione. Este es un tiempo, ¿qué es lo que sucede ahora? Que este es un tiempo en que Dios no va a permitir mezclas. Mezcla entre la carne y el espíritu. Sí, porque hay gente que se arrepiente cuando va a adorar al altar. Se arrepiente y sube a adorar. Pero cuando se baja del altar, igual vuelve a ser el mismo. Entonces es una mezcla. Como no ha caído muerto, entonces está tenido a que, de modo, me reconcilio cuando subo al altar y cuando me bajo al altar, pues me vuelvo a descargar y vuelvo a hacer lo que yo quiero. Eso, con toda seguridad y el peso del Espíritu de Dios que nos motiva a hablar estas cosas, y le aseguro que eso no va a seguir siendo permitido. Usted tiene que tener cuidado. Si usted sirve, tenga cuidado en la condición en que usted se encuentra. Porque como Ananías y Zafira, son los tiempos que Dios está restaurando para esta temporada. Número 8.
Esto traerá cambios que van a revolucionar nuestras vidas, como aquellos del movimiento protestante a la luz de lo que se vivió en otros tiempos. Creo que estos cambios revolucionarios va a traer el nuevo movimiento apostólico del cual estamos hablando. Este movimiento apostólico va a acelerar la gran obra de restauración final del Espíritu de Dios, haciendo que se logre en una generación. Recuerde esta palabra en Mateo 24 que dice, y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. O sea, lo que Jesús trató de decir es que todo esto que estoy diciendo, la generación que vea todo esto de lo que estoy hablando hoy, no se terminará sin que yo venga. Y este movimiento apostólico precisamente va a traer como resultado que lo que no se logró en muchas generaciones se logre en una sola generación. Así que la obra de restauración continuará hasta que los miembros del cuerpo de Cristo sean enseñados, entrenados, activados y madurados en manifestar sus dones espirituales. Si hay algo que nosotros estamos acelerando, y en lo personal lo llevo en una aceleración, es que nosotros acá en la casa enseñamos, discipulamos, entrenamos, activamos a los líderes. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos la necesidad de que necesitamos nuevos líderes que nos ayuden a hacer la obra redentora del Espíritu de Dios. Por eso es que no podemos nosotros de alguna manera estar pensando en que solo yo soy el escogido, que solo yo soy el ungido y que sin mí las cosas no van a suceder. ¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a ser enseñados. Creo que ¿quiénes serán los líderes en esta reforma apostólica? Es interesante porque Dios está levantando una nueva generación de líderes. Usted sabe que hay cosas, me ha costado responder a preguntas como ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué organizaciones gremiales cristianas están patinando? Porque sus líderes no hicieron la transición, no entendieron lo próximo que Dios traía y se quedaron con lo viejo. ¿Cuáles son los peores enemigos de la iglesia hoy en día? Los líderes que no hicieron la transición, los líderes que no quisieron oír lo que Dios tiene para este tiempo. Esos son los verdaderos enemigos. ¿Por qué? Porque la nueva generación que viene con lo nuevo, viene galopando y tengo la plena seguridad que nada los va a detener. Y todo el liderazgo que no hizo transición. Ahora voy a decir algo que tal vez guste o no guste, pero la generación que viene galopando con lo nuevo que Dios trae para esta temporada final, va a pasar llevándose ese liderazgo. Ese liderazgo, ¿cómo le llamaríamos? Un liderazgo del vino viejo, que quiere permanecer en lo mismo de hace 40 años, 50 años, y que no entendió de que Dios es un Dios de tiempo, de temporada, que dice Dios que Dios tiene tiempos, como dice Eclesiastés, para reír, para llorar. Tiene tiempos para enriquecer y tiempos para no tener nada. Entonces estamos hablando de temporadas.
Entonces Dios es un Dios de temporada. Esta es una temporada distinta. Por eso es que Dios en esta reforma apostólica está levantando un nuevo liderazgo. Los líderes serán los ministros quíntuples. ¿Por qué quíntuples? ¿Por qué ministros quíntuples? Porque el liderazgo de 40 años atrás no cree en el movimiento apostólico y profético. Y eso no lo convierte en un ministro quíntuple. El ministro quíntuple es el que está claro y seguro que Dios constituyó 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que alguien que no cree en el movimiento apostólico y profético no puede ser parte de esta temporada. Si no hizo esa transición, él va a querer y va a luchar, va a batallar por mantener y poner su idea de 40 años. Por eso es que no puede. Por eso es que esta nueva generación va a avasallar, va a pasar para poder cumplir la obra redentora de Cristo. Entonces, los líderes serán los ministros quíntuples que hayan pasado de ser llamados a ser comisionados. No es lo mismo ser llamado que ser comisionado. Yo siempre hago este ejemplo. Déjenme ver porque estoy corriendo con la hora, pero estoy viendo que ya llevo pasado. Ok, pero no es lo mismo ser llamado que ser comisionado. Los ejércitos convencionales tienen un tiempo de reclutamiento. Y ese tiempo de reclutamiento llaman y reciben, llenan, los inscriben. Pero no es hasta que los meten a la escuela, los entrenan, los capacitan, los enseñan y los gradúan para después comisionarlos. Hay ministros, pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. No es que no sean ministros, sino que no pasaron por el llamado, sino que se comisionaron solitos. Se fueron a levantar 4 palos con láminas de zinc, pusieron un tramo y ahí comenzaron a pastorear. No fueron reclutados, no fueron entrenados, no fueron capacitados, no fueron enseñados. Y entonces, por eso, por la falta de conocimiento y entrenamiento que no tuvieron, por eso es que están patinando donde se encuentran. Y están diciendo, Dios no me quiere, yo no sé por qué Dios me tiene así, y que voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, porque Dios no me escucha, Dios necesita que yo le ayude, voy a vender esto, voy a vender aquello, voy a vender enchiladas, voy a vender refrescos para construir la iglesia. Oiga, Dios no necesita que usted venda enchiladas ni venda fresco para construir la iglesia. Es que si usted fue entrenado en el ejército de Dios, si usted fue reclutado por el cielo, si Dios lo capacitó, si Dios lo entrenó, lo discipuló, el ejército convencional, cuando entrena a su soldado y lo pone listo, después que lo entrenó y lo alistó, le entrega su arma, le entrega su ropa, le entrega su uniforme, le asigna la tarea necesaria y le da los recursos necesarios para que cumpla su misión. ¿Por qué muchos soldados de Cristo andan sin el uniforme del cielo? ¿Por qué no andan con las armas espirituales de vida? ¿Por qué no andan con el agua suficiente para cuando venga la sed? No estoy predicando de prosperidad ni estoy hablando de supereconomía. Estoy hablando de una cosa, de algo sustantivo, de algo lógico, que me parece lógico a mí. Porque cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré.
O sea que lo que le dijo, salí de aquí, dejar tu familia, dejar tu tierra, pero yo te voy a dar otra tierra, que aunque no te la estoy mostrando, pero te la voy a dar. Lo sustentó. Dios nunca mandó a Moisés a donde Faraón sin antes decirle lo que le tenía que decir. Entonces, yo sé que es un poco duro y fuerte lo que estamos hablando, pero creo que es necesario de que la iglesia tengamos entendido los tiempos que estamos viviendo. Quise hablar de una generalidad. Quise hablar exactamente acerca de dónde nos encontramos. ¿Qué sucederá? ¿Qué es lo que viene? Bueno, esto es lo que viene. Un movimiento apostólico y profético. Que están listos para salir a luz. Lo próximo que usted va a ver a luz es que el cielo va a manifestar un movimiento apostólico y profético. Pastor, ¿y por qué? Porque la iglesia comenzó con un movimiento apostólico y profético y la iglesia terminará con un movimiento apostólico y profético. Nada de lo que los apóstoles hicieron en el primer siglo pudieron haberlo hecho los evangelistas, los pastores y los maestros. Tenían que ser los apóstoles y profetas. Y nada de lo que va a suceder en este tiempo, la gloria postrera de esta casa, no puede ser manifestada sino por un movimiento apostólico y profético en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, que el espíritu de convicción, Señor, venga sobre cada uno, Señor, de aquellos que están conectados a este mundo. Padre, si la duda los acecha, que tu espíritu traiga revelación sobre sus vidas este mundo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada uno de los que está conectado, eterno Dios. No sé, Manolito, si puedes poner ahí, si enviaron algunos mensajes, si están algunos amigos conectados, quisiera tal vez saludarlos. Padre, bendice a cada uno de aquellos pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles conectados, Señor, de otras naciones del mundo, eterno Dios. Padre, los bendigo y declaro sobre ellos, Señor, que ellos son parte de este mover, Señor, que Dios trae en este último tiempo. Este mover de lo sobrenatural, este mover del último tiempo, eterno Dios, este mover que solamente tú, eterno Dios, puedes traer sobre nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a Katy Hernández, eterno Dios. Bendecimos, Señor, a Yanet Cajina. Bendecimos, eterno Dios, a cada uno de aquellos que se han conectado, Padre Santo, con nosotros, Señor, y que tuvieron en esta noche, eterno Padre, a cada uno de aquellos, eterno Dios, que está fluyendo con nosotros, eterno Dios. Marjorie Mendoza, eterno Dios. Bendecimos a Yesenia, Señor. Bendecimos a José. Bendecimos, Señor, a Kenia Somoza, eterno Dios. Bendecimos a Marisol, eterno Dios. Bendecimos, Señor, a Víctor. Bendecimos, Señor, a Yaosca. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envío la palabra, eterno Dios, hasta el hospital Manolo Morales, Señor, sobre la vida del papá de mis hijas, Kenia y Marjorie Somoza. Padre, el diagnóstico en su corazón ahora mismo, Señor. Estoy predicando y enseñando de lo sobrenatural. Y estoy enseñando y diciendo, Señor, y estoy manifestando el reino. Los médicos le han dicho, Señor, que hay obstrucción en el corazón, Señor, de mi hijo. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo le hablo a ese corazón, Señor. Sea restaurado en el nombre de Jesús, Señor. Decreto ahora mismo, Señor, sobre su vida, que ese corazón, Señor, es restaurado y empieza a funcionar tal y como tú lo hiciste desde su origen, eterno Dios. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sanidad en su vida ahora mismo.
por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaro sobre Tamara, Señor, la bendición. Declaro, Señor, sobre los hijos de la casa, la bendición, Señor, apostólica y profética, eterno Dios. Padre, declaro la sangre de Jesús en cada vida, en cada familia, en cada generación. Padre, los bendigo y declaro, Señor, que este tiempo que hemos iniciado de enseñanza de los últimos tiempos, Señor, será una temporada fructífera, Señor, para nuestra casa, para nuestro ministerio, Señor, y para nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Te espero el próximo viernes en punto a las 6 de la tarde. Dios te bendiga. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Grandes potencias del mundo